Señor Jesús les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta mañana. Creo que ese es el propósito del Señor, amén. Que vivamos una vida en victoria, amén. Bueno, mis hermanos, me siento muy contento en esta mañana. De verdad que es un privilegio grande de parte de Dios poder estar frente a la iglesia, poder estar frente a los santos, amén, y compartir la palabra que el Señor pone en nuestros corazones, amén. Porque esto no es de nosotros, hermano. Esto le pertenece a Jesucristo, amén. Aquí no hablamos palabras de nosotros, sino lo que hemos recibido de parte de Él, amén. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis hermanos, los voy a invitar, ya oramos, que tengamos la lectura de la palabra, amén. Los voy a invitar que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 32 al versículo 36. Mateo 24, del versículo 32 al versículo 36. Yo lo voy a leer para ustedes. Ustedes me siguen en sus Biblias o en las pantallas. Amén. Hermano, qué importante es que cada uno de nosotros, cuando venga a la casa del Señor, se disponga a meditar en la palabra. Amén. Cuando la palabra hace una obra en nosotros, hermano, es algo muy hermoso. Pero para eso nosotros tenemos que permitirle a la palabra que haga esa obra. Dice el versículo 32, en el nombre de Jesús: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pueden tomar sus asientos, hermanos, dando una fuerte alabanza al Señor. Amén. Yo creo que el Señor está contento, hermano, cuando ve que un pueblo le alaba. Amén. Yo siempre he dicho que una cosa es el ruido y otra cosa es la alabanza que sale del corazón. Amén. ¿Usted cuál cree que le agrada al Señor? La alabanza que sale desde lo más profundo de nosotros. Amén. Que lo alaba y lo glorifica en todo momento. Hermanos, en esta mañana el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón para compartirla con la iglesia. Yo he puesto el título: la puerta está abierta. Amén. Hermano, estamos viviendo un tiempo difícil. El tiempo que estamos viviendo en la actualidad, hermano, hace semejanza a la parábola de la higuera. Dice la parábola que cuando la rama está tierna y brotan las hojas, el verano está cerca. Amén. Pues hermano, la higuera asemeja la palabra de Dios. Amén. Las ramas y las hojas asemejan las profecías y las señales que hay en la iglesia. Asemeja ese día que la iglesia espera, porque se encontrará en las nubes con su Señor. Amén. Y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creen lo que yo les estoy diciendo? Hermano, ese es el anhelo de esta iglesia. Amén. Estamos esperando que el Señor vuelva por su iglesia. Y esta mañana, hermano, vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor Jesús. Hoy más que nunca, hermano, tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra. Recuerde, hermano, que la palabra del Señor tiene poder. Amén.
No son los hombres, hermanos, es la palabra de Dios. Porque Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, amén. Por eso, hermano, en este tiempo vemos como para muchas personas la venida de Jesucristo ha quedado en el olvido. Increíblemente hay personas que ni siquiera tienen idea que este acontecimiento va a pasar. En esta generación hay personas que desconocen estas cosas y miran al Señor simplemente como un hombre que quedó colgado en un madero. Pero verdaderamente, hermano, estos hechos no nos deben de sorprender a nosotros como iglesia, pues el ser humano siempre ha tenido prioridades distintas a las que nuestro Señor Jesús tiene por voluntad. El hombre siempre ha inclinado su corazón a hacer lo que no agrada al Señor. El hombre siempre ha inclinado su corazón al mal. Tanto que la palabra da testimonio, hermano, que Dios se ha airado con el ser humano. Eso no es nuevo para nosotros. Dice la palabra de Dios en Génesis 6, versículo del 5 al 7. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Lo puede proyectar el hermano, Génesis 6, versículos 5 al 7. Ahí está. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermano, cuando el Señor ve la maldad en el hombre, eso le duele al Señor. Hermano, y nosotros tenemos que ser conscientes que el Señor es un Dios justo. Amén. En el versículo 7, si lo pone el hermano, dice la palabra, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. A ese grado, hermano, llegó el ser humano a poner al Señor. Cuando dice la palabra raeré, es eliminarlo, quitarlo de la faz de la tierra. Amén. Pero hermano, en medio de esa generación estaba un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Yo creo que todos hemos estudiado, todos conocemos a Noé. Hermano, y por esta razón el Señor dio la oportunidad a Noé de construir un arca. Amén. Noé construyó un arca. El Señor le dio 120 años a este hombre para que construyera esa arca. Y cuando Noé construyó esa arca, hermano, él anunciaba, él predicaba sobre el juicio que Dios había puesto sobre la humanidad. Pero la palabra del Señor dice que ninguno. La palabra da testimonio. ¿Quién fue el único que se salvó? Noé. Amén. Hermano, por eso esta mañana es necesario que entendamos que lo que Dios ha establecido en su palabra se cumple. Amén. Lo que está establecido en la palabra se va a cumplir. Sean juicios, sean victorias, sean profecías, todo se cumple, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Números 23,
19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Hermano, el Señor no miente, el Señor cumple lo que está en su palabra. Amén. Hermano, por eso la palabra de Dios da testimonio de cómo Él ha tratado con el hombre. Amén. De muchas maneras. Cuando nosotros vamos a la palabra, vemos cómo el Señor ha tratado con la humanidad desde el Edén, desde allá, desde Adán y Eva. Vemos cómo el Señor, desde que creó al hombre, lo creó con una libertad para tomar decisiones. Amén. Hermano, y eso permanece vigente hasta el día de hoy. El Señor nos ha dado la libertad de que cada uno de nosotros pueda tomar las decisiones. Hermano, y nosotros venimos a este lugar con un propósito definido. Amén. Por eso, hermano, cuando usted tiene la oportunidad de venir a la iglesia, muchas veces tal vez usted viene por compromiso. Muchas veces tal vez usted viene porque hay una necesidad en su vida. Pero, hermano, cualquiera que sea la razón por la que usted venga a este lugar, siempre tenga en mente que el propósito es venir a alabar y adorar a Jesucristo. Amén. Hermano, para Dios no es coincidencia que ustedes estén aquí esta mañana. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito, hermano, se tiene que cumplir. Amén. Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Mateo 24:39, hermano. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermano, el arrebatamiento de la iglesia va a ser un acontecimiento mundial. Amén. Hermano, la tierra se va a estremecer ese día. Porque el que no creyó esta palabra va a poder ver cómo la iglesia del Señor va a ser arrebatada de esta tierra. Amén. Hermano, y qué importante es que nosotros, como hijos de Dios, creamos a estas palabras, hermano. Porque así como el Señor le dijo a Noé que en 120 años iba a mandar el diluvio, si el Señor ha establecido un tiempo para que la iglesia esté sobre esta tierra. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, hermano Cristian. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. El 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, dice el versículo 18, alentaos los unos a otros con estas palabras. Amén. Hermano, no tiene que haber temor, amén. Tiene que haber una confianza, hermano, de que el día que escuchemos esa trompeta, esa voz, hermano,
nos vayamos con el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Hermano, qué importante es saber que en este momento, toda persona tiene entrada al plan de salvación. En este momento, hermano, el plan de salvación está abierto. Usted sabe que ninguno de nosotros teníamos entrada al reino de Dios por el pecado que había en el mundo. Ese pecado entró desde el Edén. Pero hermano, el Señor Jesús tenía otros planes. Amén. Porque los pensamientos del Señor son pensamientos de bien hacia nosotros. Amén. Tenía otros planes para esta generación. Él sabía que solo un sacrificio podía quitar el pecado del mundo. Era el mismo, hermano, derramando su sangre poderosa en la cruz del Calvario. Por eso, hermano, cuando usted va a Isaías 53, 7, nosotros podemos leer esta palabra. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermano, y gracias a ese sacrificio que hizo el Señor en el Calvario, es que usted y yo hoy podemos tener entrada al reino de Dios. Amén. Hermano, si eso a usted le produce alegría, dele una alabanza al Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso la iglesia, hermano, el pueblo del Señor en este tiempo tiene una esperanza. Amén. Y esa esperanza está en la palabra. Tito 2, 13, 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Con qué fin, hermano? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. ¿Sabe, hermano, que hasta el mismo Satanás creyó haber vencido al Señor? Creyó que él había vencido al Señor. Cuando Jesús expiró en la cruz, el enemigo pensó que ahí todo había terminado. Amén. Pero lo que él no sabía es que nuestro Jesús es la resurrección y la vida. Amén. Jesucristo es la resurrección y la vida. Amén. Tenía que morir para que por medio de su resurrección, hermano, nosotros tuviéramos la victoria. Amén. Y la palabra nos da testimonio que al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos. Amén. Por eso Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Amén. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa era la condición que teníamos nosotros, sujetos a servidumbre. Amén. Por eso, hermano, qué importante saber que el enemigo está derrotado. Amén. Hermano, el enemigo está derrotado, hermano. Jesucristo lo venció en la cruz. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Jesucristo vino a traernos libertad, hermano. Por eso Él dio su vida, amén, por amor a nosotros. Amén. Por eso, hermano, nosotros no podemos nunca darle un lugar al enemigo que no tiene. Amén. Muchas veces lo queremos poner muy alto. Le damos mucha importancia.
Pero para un hijo de Dios, hermano, donde la sangre de Cristo lo ha limpiado, lo ha purificado, hermano, lo tiene que ver como lo vio Jesús, derrotado, amén, en esa cruz. Hermano, y por eso, hermano, es que gracias a ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, es que hoy usted y yo podemos decir con toda confianza que somos pueblo del Señor, amén. Que aunque en otro tiempo estábamos lejos, Jesucristo nos acercó, amén, por su misericordia, amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, y esa es la única puerta que está abierta para ir con el Señor Jesús. ¿Sabe cuál es? Así. La gracia del Señor está sobre el ser humano en este tiempo. Hermano, esta puerta la abrió el Señor Jesús hace más de 2000 años, cuando entregó su vida. Amén. Ese día, esa puerta fue abierta. Se abrió la gracia para el ser humano, pero esa gracia se va a cerrar. Esa gracia se va a terminar. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga a levantar su iglesia de esta tierra. Amén. Por eso, hermano, es que en este tiempo la iglesia puede decir con libertad que somos salvos por gracia. Amén. Somos salvos por gracia, porque el Señor pagó por nosotros. Amén. Por eso, mire, hermano, yo siempre he dicho que es bien importante que como iglesia aprendamos a ubicarnos en qué tiempo estamos. La palabra está dividida en muchas épocas y dispensaciones. Amén. Pero la iglesia, ¿en cuál dispensación está? Gracia. Amén. Y esa es la dispensación a la que nosotros tenemos que estar atentos. Amén. Porque ha habido 7 dispensaciones en la palabra. La iglesia está en la 6ª dispensación. Viene la 7ª, hermano, pero en esa la iglesia no va a estar. Amén. La iglesia se va a ir con el Señor Jesucristo, hermano. Amén. A morar, a estar reinando junto al Rey de Reyes. Amén. La iglesia, hermano, está en la dispensación de la gracia. Amén. Esta dispensación, hermano, es para todo el mundo. Esta dispensación no es solamente para el pueblo gentil. Esta dispensación es para todo el ser humano, sea judío o sea griego. En la dispensación de la gracia, aún los judíos, si un judío reconoce que Jesucristo es el Señor, él puede tener entrada al reino de Dios. Amén. Porque la palabra es para todo aquel que crea que Jesús es Dios y crea que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es la vida. Amén. Por eso, hermano, la puerta está abierta. Esta mañana la puerta está abierta como en los días de Noé. Pero como vimos en el tiempo de Noé, esa puerta se cerró. Amén. Hermano, y qué tremendo es que la gente miró el arca. La gente la vio desde que la empezaron a construir. La gente tuvo la oportunidad de haber entrado. La gente tuvo la oportunidad de haber escuchado a Noé. Pero endurecieron su corazón, amén. Porque muchas veces parece que las cosas no llegan. Parece que las cosas se le han olvidado al Señor. Pero la palabra dice que Él no retarda su promesa, amén. Hermano, lo que el Señor ha prometido, Él lo va a cumplir, amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermano, permítame darle un ejemplo esta mañana. Yo se lo quiero compartir de esta manera. Yo meditaba en la palabra y yo me preguntaba, en estos últimos tiempos, hermano, hemos escuchado mucha palabra en este lugar. Amén. El Señor ha usado grandemente a cada uno de los hermanos que han estado predicando en este altar. Y eso, hermano, nos da una señal, que nosotros no vamos a tener excusa delante del Señor.
Porque hermano, un día el mundo va a ser juzgado. Amén. Un día el juicio de Dios va a venir sobre las naciones. Pero qué importante es saber que para ese tiempo la iglesia ya va a estar reinando con el Señor. Amén. Esta mañana yo les quiero dar un ejemplo. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos descargado aplicaciones, ¿verdad? Nuestros teléfonos. Hemos descargado aplicaciones del banco. Yo no sé si sea el único, pero cuando a mí me aparece ese cuadro que dice términos y condiciones, hermano, yo nomás le aprieto OK. ¿Verdad? Yo creo que la mayoría lo hacemos. A no ser de que alguien sí tenga el tiempo, hermano, porque eso son letras y letras y letras, pero la mayoría, ¿qué es lo que hacemos? Sin leer. ¿Verdad? Y hermano, nosotros en realidad no sabemos lo que estamos aceptando. Damos por hecho que es algo que no nos va a perjudicar, ¿verdad? Pero nosotros lo aceptamos. Hermano, y la puerta para entrar al reino de Dios está abierta, ¿verdad? Y a todos nos gusta escuchar, nos vamos con el Señor, amén. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Amén, gloria a Dios. Si el Señor viene hoy, nos vamos, ahí bajan los amenes, ¿verdad? Es normal, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la palabra de Dios también hay unas barritas ahí que dicen términos, condiciones. Y esas sí son importantes, hermanos, que nos demos el tiempo en leerlas. Muchos las conocen como las letras chiquitas, el tamaño de las de la Biblia, chiquitas, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención esto, hermano, porque nosotros tenemos que ser diligentes con la palabra de Dios, hermano. Si anhelamos de verdad un día estar en la presencia del Señor, tenemos que conocer esos términos y esas condiciones, amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque por esa razón hay mucha distorsión en la enseñanza de la palabra de Dios en este tiempo, amén. Hay mucha mala interpretación de las escrituras. ¿Por qué, hermano? Porque el ser humano solo escucha lo que le gusta, lo que le motiva, lo que le alegra, lo que lo deleita, amén. Vemos los beneficios de ser cristiano en la Biblia, pero no vemos los términos y condiciones que tiene el que escribió la Biblia. Qué importante, hermano, es que nosotros empecemos a meditar en esta palabra. La palabra tiene muchas condiciones, hermano. Vamos a Gálatas 5, 16 al 21. Mire lo que dice el Señor. Gálatas 5, del 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Que estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí están: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Mira, hermano, cómo el Señor es tan bueno. El Señor nos deja toda la bendición en la palabra.
pero también nos deja lo que Él exige. Amén. Él espera algo, cambio. Amén. Por eso, hermanos, si tú quieres entrar por la puerta de la gracia, tenemos que dejar las cosas que no agradan a Dios. Amén. Hermano, esto no lo digo yo, por eso es que a mí sí me gusta decirle a la iglesia, hermano, tenga la Biblia ahí al lado suyo. Amén. Porque, hermano, es importante que nosotros siempre verifiquemos lo que se nos predica en el altar. Amén. Para que nosotros estemos seguros que es palabra de Dios. Amén. Por eso, hermano, si tú quieres entrar por esta puerta de la gracia, tenemos que dejar estas cosas, ¿verdad? Y tenemos que seguir un plan. Amén. Plan de salvación. Y ese plan el Señor Jesús ya lo estableció. Y hermano, yo verdaderamente me he sorprendido mucho cómo en estos últimos meses ha habido tantas visitas en este lugar. Amén. Hermano, y eso a uno lo motiva. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es que el Señor está haciendo la obra. Amén. Pero todos los que llegan a este lugar tienen que ser conscientes. Amén. ¿Cuál es el plan que el Señor ha establecido para los hombres? Amén. Que el propósito de reunirnos en este lugar no es solamente para venir a tener un tiempo por la mañana de domingo, sino que el Señor tiene un propósito, hermano, que es salvar tu alma. Amén. El Señor tiene un propósito con cada una de las visitas que llegan a este lugar. Y por eso, hermano, yo tengo 7 puntos en esta mañana que quiero compartir con la iglesia y con los amigos que nos acompañan en esta mañana. Amén. Porque, hermano, qué importante es saber paso a paso qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Que si tú ya llegaste a este lugar, ya diste el primer paso. Pero qué importante, hermano, es que tú sepas qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Amén. Muchas veces, hermano, nos enfocamos tanto en actividades, tanto en hacer otras cosas. Y a veces no son cosas, no es pecado lo que estamos haciendo. Amén. Pero, hermano, eso nos aleja, quita nuestra visión del propósito que tiene que haber en nuestras vidas. Amén. Nuestro propósito es mirar siempre al Señor. Por medio de todas las cosas, nuestro objetivo tiene que ser Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Por eso, primero, hermano, necesitas saber que tienes que ser salvo por causa del pecado que hay en el mundo. Todos, hermanos, necesitamos la salvación. Porque el pecado es la rebelión contra Dios. Amén. El pecado es muerte, hermano. El pecado separa al hombre de Dios. Todo el que no quiere agradar a Dios está en el pecado. Amén. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermano, viéndonos los que estamos aquí, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero un día reconocimos que necesitábamos cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Que necesitábamos que el Señor obrara en nuestras vidas. Segundo, necesitamos creer en Él con todo el corazón y con toda el alma. Necesitamos creer que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Amén. Que dio su vida por cada uno de nosotros, hermano. San Juan 3:16 lo dice. Ese es un versículo que muchos no lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Hermano, cuando leemos esta palabra, hermano, algo tiene que pasar en nuestro corazón. Amén. Algo tiene que moverse dentro de nosotros. Porque, hermano, ese es el anhelo del Señor. Que nadie se pierda, hermano. Que todos alcancemos la vida eterna. Tercero, hermano,
Cuando tú reconoces que eres pecador y te apartas del pecado, tú empiezas a creer en Jesucristo, debes tomar una decisión. Cuando tú confiesas que Jesús es el Señor, tú debes de tomar una decisión. Y esa decisión es que ese nombre en el que has creído sea invocado sobre tu vida. Amén. La palabra dice que necesitamos nacer de agua y de espíritu. Amén. Por eso, hermano, tomar la decisión de bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, esto lo hacemos no porque te lo pida el hermano o el pastor. Esto lo hacemos porque así lo manda la palabra de Dios. Mire lo que pasó cuando Pedro estaba predicando. Hermano Cristian, Hechos 2:38. Mire lo que Pedro les dijo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿en quién? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hermano, este es el plan de salvación. Amén. No nada más es estar expectantes a que algo va a pasar. El Señor ha establecido un plan para el ser humano. Amén. Porque el Señor quiere que cada uno de nosotros llegue y tome estas decisiones en su vida. Como se lo decía al principio, desde el principio Él nos ha dado libertad de decidir. Hermano, cuando uno le entrega su vida al Señor, uno debe de anhelar seguir adelante. No piense usted que porque yo ya vengo a la iglesia, yo creo en el Señor, yo me bautizo, ya me voy para el cielo. No, hermano. El camino del cristiano es un camino larguito. Pero hermano, si lo caminamos tomados de la mano del Señor, va a ser muy fácil. Amén. Hermano, un cuarto punto es ser llenos del poder de Dios. Amén. Hermano, necesitamos este sello en la iglesia. Amén. Personalmente a mí me gusta mucho cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio. Que todos saben lo que pasó, ¿verdad? ¿Sabe por qué me gusta mucho este pasaje del libro de los Hechos? Porque la familia de Cornelio era gentil. Y hasta ese momento Pedro creía que el Espíritu Santo solamente venía sobre los judíos. Amén. Pero Pedro ahí se llevó una sorpresa muy grande, hermano. Porque dice el libro de los Hechos 10:44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, el pueblo judío, que había venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Amén. Hermano, eso es algo hermoso que el Señor ha dejado para la iglesia. Amén. Hermano, nosotros, el pueblo de Dios, yo por eso siempre he dicho, yo me gozo, hermano, cuando yo leo la Escritura y digo, qué bendición estar en este tiempo. Amén. Qué bendición, hermano, poder nosotros ser parte del Señor. Qué bendición que el Espíritu Santo de Dios pueda posar en nuestras vidas, hermano. Amén. Hermano, y eso lo tenemos nosotros que cuidar, lo tenemos que guardar. Amén. ¿Sabe cómo, hermano? Un quinto punto, perseverando en la doctrina. Amén. Perseverando en el fundamento de la iglesia, hermano. ¿Sabe cuál es ese fundamento? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Ese es el fundamento que tenemos como iglesia. Sexto punto, hermano.
tenemos que dar frutos. Mire, cuando empezamos para los amigos, ¿verdad? Para los que no han tenido un encuentro con el Señor, que es reconocer a Jesús, creer en el Señor, bautizarse. Pero para la iglesia del Señor también hay requisitos, hermano. Que muchas veces creemos que nos bautizamos y ahí acaba todo. Pero no, hermano, resulta que nosotros tenemos que perseverar en el Señor, caminar en el Señor, amén. Por eso, hermano, nosotros como iglesia tenemos que tener un fundamento sólido. Mire que, por eso yo le digo, ha habido en estos últimos servicios, hermano, unas palabras tan hermosas de parte de Dios. Se nos ha hablado de doctrina, se nos ha hablado de tantas cosas, hermano, que el Señor tiene para la iglesia. Por eso qué importante es que usted aproveche, hermano, que cuando usted tenga el tiempo, venga a la casa de Dios, hermano. Queremos crecer espiritualmente, acerquémonos a la fuente, hermano. Es la iglesia del Señor, amén, la casa de Dios. Por eso, hermano, un sexto punto es dar frutos. Amén. Hermano, la iglesia tiene que dar frutos. Esos frutos tienen que ser visibles. Amén. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Estos todos se lo saben, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Esos son todos los frutos que hay del Espíritu. Y esos frutos tienen que operar ¿en quién? ¿Los amigos o en la iglesia? Iglesia, amén. Esos frutos tienen que estar en la iglesia. Séptimo, hermano, usar los dones del Espíritu. ¿Cuántos conocen los dones del Espíritu? Amén. La palabra dice que hay varios dones, pero hay un solo Espíritu. Amén. El Espíritu del Señor es el que reparte dones. Amén. Y estos dones, hermanos, son para el fortalecimiento de la iglesia. Amén. Porque haciendo buen uso de los dones, glorificamos al Señor Jesucristo. Amén. Cuando los dones trabajan en la iglesia, hermano, nosotros vamos a ver una iglesia fortalecida. Amén. Una iglesia en victoria. Y sabe, hermano, todo esto hace parte de la madurez de la iglesia. Nosotros necesitamos tener conocimiento de todas estas cosas. Amén. Necesitamos saber que tenemos que dar esos frutos. Amén. Tenemos que permitirle a Dios que esos dones se muevan en medio de la iglesia. ¿Saben algunos dones del Espíritu? Amén. Mire, hermano, hay varias listas en la palabra de Dios. Está el don de sabiduría. Está el don de conocimiento. Está el don de fe. Está el don de sanidad. Está el don de hacer milagros. Está el don de profecía. Está el don de hablar en lenguas. Amén. Está el don de interpretación de lenguas. Amén. Está el don de servicio. Está el don de enseñar. Está el don de exhortar. Está el don de llevar estas buenas nuevas, el de evangelismo. Amén. Ese es un don de parte de Dios. Está el don de liderazgo. Está el don de ayudar. Amén. Hermano, y no todos tenemos los mismos dones. La palabra dice que el Señor reparte como Él quiere. Amén. Por eso, hermano, no todos tenemos el don de predicar. No todos tenemos el don de sanidad. No todos tenemos el don de hablar en lenguas. Amén. Pero sí tenemos que tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque es el Espíritu Santo, hermano, el que nos va a mostrar, amén, cuál es el don que tú has recibido de parte de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso, hermano, todos, hermano, tenemos que conocer la palabra de Dios. Amén. Saber que el Señor
nos exige cosas, pero hermano, mire los regalos que Él nos da cuando le creemos de verdad con el corazón, cuando buscamos de verdad su rostro, amén. Cuando buscamos, hermano, que su Espíritu more en nuestras vidas, amén. Recuerde usted, hermano, que esa es una promesa que Él dejó. Cuando Él se fue, dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, amén. Él dejó su Espíritu Santo para que more en nuestras vidas, amén. ¿Y sabe cuál es la función de ese Espíritu? Guiarnos, hermano, amén. Guiarnos a toda verdad, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermano, el Señor Jesús exige en su palabra que la iglesia se guarde, amén. Santidad. Hermano, la santidad es fundamental en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque sin santidad, hermano, y a veces nos lo aprendemos y lo repetimos y lo repetimos, pero hermanos, Señor, sed santos porque yo soy santo. Amén. Hermano, vivir en santidad es vivir apartados para Él. Es que Él sea el número uno en nuestras vidas. Amén. Hermano, y eso es muy difícil alcanzarlo en la carne. Es muy difícil, hermano, que en la carne nosotros podamos darle a Jesús el valor que Él se merece. Amén. Por eso, hermano, busquemos la santidad en el Señor. Amén. Pidámosle a Él que nos fortalezca cada día. Amén. Hermano, el Señor nos pide fidelidad. Pero no solamente la fidelidad económica, porque muchas veces creemos que la fidelidad solamente es dar. Solamente es dar dinero. Amén. Y en esta iglesia, hermano, algo que yo he visto es de que la gente piensa eso. Oh, van a la iglesia porque ahí les quitan el dinero. Hermano, pero yo veo y yo soy testigo que esta iglesia da porque esta iglesia es agradecida con el Señor, amén. Porque esta iglesia ha sido bendecida, hermano, con el Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ser fieles al Señor, amén. Y hermano, aunque usted en algún momento le haya sido infiel al Señor, siempre recuerde, Él permanece fiel, amén. Hermano, necesitamos ser obedientes. Pensaba cuando estaba preparando el sermón y yo decía, Señor, de verdad que muchas veces nosotros somos negligentes a tu palabra. Porque nosotros, yo me ponía a pensar yo como padre, cómo yo les exijo a mis hijos. Amén. Y hermano, nosotros con nuestros hijos, nosotros queremos que ellos sean los mejores. Amén. Que ellos estén bien, que sean obedientes, que sean educados, que entiendan a la primera, ¿verdad? Uno no quiere estarle repitiendo las cosas. Yo decía, Padre Santo, ¿cuántas veces tú me hablaste a mí? Yo no te escuchaba. Hermano, pero la misericordia de Dios es grande, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor hasta el día de hoy, hermano, ha detenido su venida. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que usted se pierda. El Señor quiere, hermano, que todo hombre, toda mujer que escuche esta palabra, lo reconozca a Él como su único Señor y Salvador. Amén. Por eso, hermano, yo esta mañana lo voy a invitar a que esté en sus pies. Y hermano y amigo, estás en esta mañana en este lugar. Yo le animo, hermano, verdaderamente en el nombre de Jesús, que tome una decisión en su vida. Amén. Hermano, la palabra de Dios nos habla del arrebatamiento de esta iglesia. Y ese arrebatamiento, hermano, está a las puertas.
Yo les hablaba de la dispensación, hermano, porque esa es la única oportunidad que tiene la iglesia, hermano, de irse con el Señor. Muchas veces por el internet, por otros medios, nos hacen creer que si el Señor viene y nos quedamos, hermano, eso hay más oportunidades. La palabra no dice eso. La palabra dice que la gracia se va a cerrar cuando Cristo venga por su iglesia, amén. Hermano, y tenemos que pedirle a Dios cada día, hermano, que Él ponga ese sentir en acercarnos a Él, amén, en entregarle nuestra vida al Señor Jesús. Siempre recuerde que el Señor viene por una iglesia, hermano, limpia. Una iglesia que se haya guardado para Él, que se haya guardado en santidad, hermano, para el Señor. Por eso, hermano, si en esta mañana te has apartado del Señor, no importan las condiciones en las que te encuentres, acuérdate que estás en la gracia de Dios, que hoy es el día de salvación, que si escuchas la voz de Dios, dice el Señor, que no endurezcas tu corazón. Acércate a los pies del Señor. Él es el único, hermano. El Señor Jesucristo es el único que puede transformar tu vida. Nadie en el mundo, hermano, va a poder hacer nada por ti. El único que tiene todo el poder y toda la autoridad es Jesucristo. Amén. Dice el Señor en su palabra: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Quite de su corazón, hermano, toda contienda, todo resentimiento. Amén. Si algo está interfiriendo en su relación con el Señor, hermano, este es un momento de que usted esté a cuentas con el Señor. Amén. El Señor dice en su palabra: he aquí, yo vengo pronto. Dice la palabra del Señor: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Hermano, el Señor está a las puertas. El Señor viene por esta iglesia. Amén. Y qué bueno que esta mañana usted haya podido meditar en esta palabra. Acuérdese siempre que el Señor en amor nos da muchas cosas, pero también nos exige más. Amén. Guardémonos para Él, sirvámosle al Señor con todo el corazón, porque Él será el que nos ayude a cumplir la meta. Amén. Para poder estar un día delante de su presencia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Su amor me alcanzó. Gloria a tu nombre, Jesús. En la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó. Yo por Él resucitó. Sigue siendo siempre fiel. Mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste.
damos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido predicada, Señor. Sabemos, Jesús, que la palabra no vuelve vacía, Señor, y hará la obra, Jesús, para la que tú la has traído. Te damos gracias, Señor, porque permites, Señor, de reunirnos, Señor, para meditar en tu palabra, para poder alabarte, para poder glorificarte. Y en este momento, tenemos, Señor, a salir de este lugar. Pedimos, Jesús, que tu presencia, Señor, nos acompañe en Jesús. Gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que has sido con cada uno. Damos gracias en tu nombre, precioso, Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga.